Iniciamos este quinto siglo en esta serie de 21 siglos de cristianismo, el cual es un viaje por los principales acontecimientos que transformaron al mundo. Una serie gratuita de 21 capítulos desde los apóstoles hasta nuestros días. Comenzamos. Número 1. Este siglo fue un periodo de transición crucial en la historia del cristianismo, marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente, la consolidación del cristianismo como religión dominante y el surgimiento de divisiones teológicas. En este siglo, el Imperio Romano era todo cristiano. Número 2. A la muerte de Teodosio, el imperio se dividió en dos: Imperio Romano de Occidente, gobernado por su hijo Honorio, y el Imperio Romano de Oriente, gobernado por su hijo Arcadio. Número 3. San Patricio, considerado el apóstol de Irlanda, inició su misión en el siglo V, convirtiendo a gran parte de la población irlandesa al cristianismo. Esto marcó el comienzo de la cristianización de las Islas Británicas, con un impacto profundo en la historia religiosa de Europa. Número 4. Este siglo se recopilaron las palabras de los padres del desierto, que eran llamados apotegmas. La vida ascética ya estaba presente desde los primeros siglos. La imitación perfecta de Jesús era el ideal de los monjes que vivieron desde el siglo III en adelante. La vida anacoreta y monástica ha sido en la Iglesia un gran valor. Muchos fueron los que por amor a Cristo decidieron llevar una vida apartada del mundo, entregados a una estricta vida penitencial y asumiendo la castidad como forma de vida. Hombre como San Antonio Abad, que vivió entre 251 y 356, tras 20 años de soledad, vivió como ermitaño en torno a 290. Entre los padres del desierto se destacan San Macario de Alejandría, San Macario de Egipto, San Pacomio, entre otros. Número 5. Occidente caerá en el año 476 después de Cristo. Terminó el Gran Imperio Romano. Aunque no fue directamente un evento religioso, la caída del Imperio de Occidente afectó profundamente al cristianismo. La Iglesia asumió un rol cada vez más prominente en la administración y el liderazgo moral de Europa, mientras el poder imperial se desmoronaba. Número 6. En este mismo año 476, Odoacro se proclama rey de Italia. Este fue un líder militar y el primer rey bárbaro de Italia, conocido por haber depuesto al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, en el año 476 después de Cristo. Un evento que muchos historiadores consideran como el fin del Imperio Romano de Occidente. Muere en Ravenna. Número 7. En 481, Clodoveo es reconocido rey de los francos y en 496 vence a los alemanes, pueblo bárbaro germano, y se convierte al cristianismo, por lo que el pueblo franco también se convierte. Número 8. En 484, Alarico II es reconocido rey de los visigodos. Número 9. En 491 crece la herejía monofisista en Oriente y Anastasio es el emperador de Oriente. Número 10. La Edad Antigua terminará con la invasión de los nuevos pueblos que llegarán al mar Mediterráneo. Estos pueblos fueron llamados bárbaros, pues según los romanos no conocían el latín ni la cultura. Irrumpieron en el imperio por escasez de recursos económicos, por aumento de población y porque se caracterizaban por su temperamento bélico y violento. Se dividieron en dos grandes grupos: los mongoles, divididos a su vez en los hunos, quedaron en Hungría, y los germanos de raza indoeuropea. Eran los vándalos, quedaron al norte de África, visigodos en España, suevos en Galicia y Portugal, francos en Francia, burgundios al sur de Francia, lombardos, Italia y Lombardía, anglos y sajones en Gran Bretaña, alemanes en Alemania, los jutos en Dinamarca. Fue un gran reto para la Iglesia, pero su evangelización fue lograda. Se terminó el gran imperio romano, la Roma invencible cayó, pero quedó su cultura, la lengua, el derecho y el arte. Número 11. Varias tribus bárbaras se establecieron en el antiguo Imperio Romano. Se convirtieron al cristianismo. Los visigodos, ostrógodos y vándalos adoptaron la versión arriana del cristianismo, mientras que otras, como los francos, se convirtieron al cristianismo católico bajo Clodoveo a finales del siglo.
Número 12. Durante este siglo pasaron por la silla de Pedro un total de 12 papas. Ellos fueron San Inocencio I, quien condenó la herejía pelagiana y moderó la disciplina, que era algo rigorista. Bonifacio I dio su apoyo a Agustín de Hipona y a los obispos africanos en su campaña contra el pelagianismo. San Zósimo cometió algunos errores, como absolver a Pelagio y a Celestino, nombrar a Patrodo como obispo metropolitano de Arles y basar su acción en el canon que había sido repudiado por el Concilio de Nicea. San Celestino I hizo frente a varias herejías, condenó a Nestorio y convocó un tercer concilio. San Sisto III amplió la Basílica de Santa María la Mayor. San León I Magno desempeñó un papel crucial en la defensa de la doctrina cristiana y en la consolidación de la autoridad papal. León I es famoso por su intervención para disuadir a Atila el Huno de saquear Roma en 452. En 440 convocó al Cuarto Concilio Ecuménico, definió el misterio de la Encarnación. Número 13. Continuamos con los papas. Papa Hilario inició la cultura en la formación del clero, estableció el vicariato en España, fundó 2 bibliotecas en San Juan de Letrán. San Simplicio, bajo su pontificado se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente y por tanto el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. También se produjo el cisma que llevó a la fundación de la Iglesia en Armenia, en la Iglesia siria y en la Iglesia de los coptos en Egipto. Félix III, aunque su norte era establecer la paz, se produce el cisma acasiano, que dividiría a la Iglesia en los próximos 35 años. Gelasio I excomulgó a Acasio, quien era monofisista y negaba la naturaleza humana de Jesús. Introdujo el rezo del Señor ten piedad, y por su caridad era tan llamado Padre de los pobres. Anastasio II trató de acabar con el cisma acasiano. Durante su pontificado, Clodoveo se convirtió y bautizó en 300 franceses. Simaco inicia la construcción del Vaticano, hoy centro de la cristiandad. Número 14. En 430 se produjo la muerte de San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la Iglesia. San Agustín, una de las figuras más influyentes de la teología cristiana, falleció en 430 durante el sitio de Hipona por los vándalos. Sus obras, como La ciudad de Dios y Confesiones, influyeron en la doctrina cristiana durante siglos. En 431 se llevó a cabo el Concilio de Éfeso, con el Papa San Celestino y el Emperador Teodosio II, del 22 de junio al 30 de julio. Más de 50 de los 198 obispos participantes provenían del norte de África. Este concilio ecuménico condenó la herejía nestoriana, que afirmaba que Cristo tenía 2 personas distintas, una humana y otra divina. El concilio reafirmó que María era Theotokos, Madre de Dios, y que Cristo tenía una sola persona con 2 naturalezas, la humana y la divina. Número 16. En 434, Atila se convierte en el rey de los hunos. Número 17. Concilio de Calcedonia. Es convocado en 451 por el Papa San León I y el emperador Marciano I. Este fue el concilio que reunió a más obispos de la época, unos 600, condena al hereje Eutiques y se proclama el dogma cristológico, uno de los más importantes concilios ecuménicos, en el que se definió la doctrina cristológica de que Cristo es una persona con 2 naturalezas, una humana y una divina, de manera inseparable, lo que llevó a la condena del monofisismo, que sostenía que Cristo solo tenía una naturaleza. Número 18. En estos siglos del medioevo, comprendido entre los siglos V y XV, varios inventos cambiaron la forma en que se libraban las batallas. La pólvora, por ejemplo, contribuyó a la posterior invención de los cañones, que cambió la forma en que se desarrollaban las batallas, tanto en tierra como en el mar. Número 19. Aunque el gran cisma entre Oriente y Occidente no ocurrió hasta el siglo XI, en el siglo V se empezaron a observar tensiones doctrinales y culturales entre la Iglesia de Oriente, Constantinopla, y la de Occidente, en Roma, en parte debido a diferencias en las decisiones de los concilios ecuménicos.
Número 20. En este siglo, los eruditos de Occidente empezaron a abandonar el griego en favor del uso del latín. La Iglesia en Roma, en particular, comenzaron a fomentar el uso del latín en las provincias occidentales y publicaron la Vulgata de San Jerónimo, la primera traducción autorizada de la Biblia en latín. Aunque fue completada en el siglo V, la influencia de esta traducción de la Biblia fue fundamental para el cristianismo occidental. Esta versión de la Biblia se convirtió en el texto estándar de la Iglesia Católica por más de 1000 años. Número 21. Las herejías más importantes de este siglo fueron el eutiquianismo o monofisismo, nestorianismo y pelagianismo. Hemos concluido con este quinto siglo. Por último, te dejo una cuestión a resolver. ¿Cuáles serían los 2 hechos más relevantes de este primer siglo? Fuentes revisadas para este video: El papado y la historia de la Iglesia, Francisco García Bazán. Breviario de Historia de la Iglesia, Monseñor Febres Cordero. 2000 años de cristianismo, Hernán J. Pereda. Wikipedia, que no te la cuenten, Padre Javier Olivera Rabasi, Historia del cristianismo. Así prensa, catholic.net, Catecismo Romano. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, darle me gusta y compartir para que más personas conozcan la historia del cristianismo. Hasta un próximo siglo, si Dios quiere.